Bienvenidos a la mesa Tecnologías Inmersivas en el sector industrial. Soy Tony Sánchez. Gracias a Aurelio por la organización, por invitarme a mí como presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas aquí en la provincia de Alicante. Y no, yo no voy a hacer mucho rollo. Voy a hacer una pequeña introducción a la mesa que me la ha hecho la inteligencia artificial, ¿vale? Y un currículum vuestro que también me lo ha hecho la inteligencia artificial. Vamos a probar si funciona, ¿vale? Las tecnologías inmersivas, realidad virtual aumentada y mixta, englobadas como XR, están reconfigurando la industria europea y española al fusionar los mundos físico y digital para el diseño, formación y operaciones. Este cambio impulsa la llamada Industria 4.0, donde automatización y datos convergen con experiencias 3D colaborativas. El mercado global de XR ascendió a 183.000 millones de dólares USA en 2024 y se proyecta 253.500 millones de dólares USA en 2025, hasta superar los 1,6 billones en 2032. En Europa, Países Bajos, Francia, Reino Unido y Alemania lideran. En España crece el clúster Inmersiva XR, aglutinando empresas, universidades y centros de I+D. ¿Cuáles son los principales usos industriales? La formación segura, diseño prototipado, mantenimiento y gemelos digitales y metaverso industrial. ¿Os parece bien la introducción que ha hecho, más o menos? Y si no, le echéis la culpa a Deep Research de Perplexity, ¿vale? Ya vamos con el currículum de cada uno que también me lo ha hecho, ¿vale? Entonces yo ahora, aquí es cuando empieza a patinar, la inteligencia artificial, ¿vale? José García Rodríguez, Universidad de Alicante. José García Rodríguez es catedrático de la Universidad del Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante, especializado en visión por computador, inteligencia artificial y deep learning, con más de 200 publicaciones científicas. Actualmente dirige el programa de doctorado en informática y lidera proyectos de investigación enfocados en mejora de la autonomía de personas con daño cerebral adquirido mediante tecnologías de IA y realidad virtual. ¿Ha acertado? Sí, bien, va. Te iba a decir, si no le llegas a por la Universidad de Alicante, te sale un torero. David Mulero Pérez, Universidad de Alicante también, ¿vale? Investigador predoctoral de la Universidad de Alicante, graduado en Ingeniería Multimedia y con máster en Ciencia de Datos especializado en realidad virtual, realidad aumentada y visión por computador. Su investigación se centra en el reconocimiento de acciones, evaluación del dolor mediante sensores multimodales y desarrollo de marcos de realidad mixta para estimulación cognitiva. ¿Acertado? Acertado. Muy bien, muy bien. Yo creo que sabe leerse el LinkedIn al menos. 2 de 2. ¿Vale? Sergio Cabrero Barros, Bicontec. Sergio es Senior Researcher y líder de la tecnología Interactive Media Technology en Bicontec, con doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones, un teleco como yo, y experiencia previa como científico de desarrollo en IBM. Especializado en sistemas multimedia, XR e inteligencia artificial, lidera proyectos en Horizon Europe y ha acumulado más de 600 citas académicas en sus investigaciones sobre medios interactivos y experiencias inmersivas. ¿Acertado? Bueno. Creo que es una mala traducción, pero... Bueno, por eso digo. Ha patinado algo, ¿no? Jesús García González, experiencia virtual. Es cofundador de Experiencia Virtual, empresa pionera en España en tecnologías de realidad virtual aumentada y mixta, con más de 10 años de experiencia y más de 200.000 personas formadas. También es profesor de realidad virtual en el IE desde 2017 y referente en la aplicación práctica de tecnologías inmersivas, habiendo desarrollado proyectos como el metaverso turístico en Andalucía. Ah, muy bien, oye, acertado bien. Entonces, si os parece la dinámica, como hemos visto en otras mesas, es vamos haciendo las ponencias de 15 minutos cada uno, ¿vale? No voy a centrar si son 15 o si son 20 minutos, mucho más de 20 minutos no, porque si no nos da tiempo a todos, ¿vale? Y después de que hagamos las ponencias, hacemos una ronda de preguntas. Entonces, como no vemos muy bien, empecéis vosotros dos, ¿vale? Como los primeros ponentes, si queréis bajaros y así podéis ver la presentación. Entonces, damos a José y a David, que nos van a hacer la presentación. Es que me he puesto la...
Bueno, voy empezando yo, si queréis, a presentarnos. Yo soy el tutor de David, o sea que entro yo y solo hago una pequeña introducción un poquito al contexto de nuestra investigación, de nuestro grupo. Como bien decía la inteligencia artificial, soy profesor e investigador del Departamento de Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante y miembro del Grupo de Investigación de Arquitecturas Inteligentes Aplicadas, y en concreto lidero el 3D Perception Lab. Nuestras líneas de investigación están relacionadas principalmente con la visión por computador, el deep learning y los entornos virtuales, y nuestra trayectoria es más, se linka un poco con la experiencia que comentaba Darío, porque yo he tenido 3 proyectos nacionales con Miguel Cazorla, que creo que es vuestro contacto precisamente. Entonces, nosotros nos hemos dedicado en el pasado más a la aplicación de visión por computador a entornos de asistencia personal dependientes, principalmente. Nosotros también teníamos los AIBO, teníamos el Pepper de Aldebarán, etc. Nuestro background viene un poquito de ahí. Y últimamente, a raíz de que uno de mis doctorandos hizo un Inter en NVIDIA y luego en el antiguo Facebook, comenzamos a introducirnos un poco en la generación sintética mediante el uso de generación de entornos virtuales con Unreal Engine. Entonces tenemos alguna publicación en ICRA, en NIROS, relacionada con Unreal Rock, se llama, es un generador de experiencias con avatares para entrenar modelos de inteligencia artificial. Entonces nuestra introducción un poquito en este mundo viene de la generación de datos para entrenar modelos de deep learning, básicamente. Hemos aplicado también luego últimamente los entornos virtuales, desde que David se incorporó con nosotros, también experiencias de juegos serios para evaluar el estado cognitivo de personas mayores y también un poco para rehabilitación o para el mantenimiento de ese estado cognitivo. Entonces hemos desarrollado también con CENIT, tuvimos proyectos, hemos tenido proyectos con ICAR también, que son asociaciones de gerontología y de apoyo a este tipo de proyectos de aquí de la provincia de Alicante. Y recientemente nos hemos metido en un proyecto europeo por invitación, precisamente por compañero de una empresa de Málaga, de Metamedics, que se dedica a generar entornos virtuales. No es para entornos industriales, sino para la capacitación de estudiantes de módulos de FP, de manera que se crean gemelos digitales de entornos industriales y los estudiantes puedan, mediante realidad virtual, con gafas, sin gafas, con tablet, puedan experimentar sin tener los medios. Hay un centro de FP Sagrada Familia de Valladolid y la Universidad de Jobde, que es nuestro otro socio, con el que tenemos relación de Erasmus hace mucho tiempo. Tenemos un doble grado en robótica con ellos, y ellos tienen un vínculo muy cercano con Volvo Cars, porque la sede de Volvo Cars la tiene en la ciudad, Jobde se llama, está cerca de Göteborg. Entonces tienen unos centros de modelado impresionantes. Allí simulan cómo se pueden ensamblar baterías de los camiones eléctricos, ya, etcétera, y de ahí viene también un poco la relación de que estemos todos en el proyecto. Entonces, estamos desarrollando ese proyecto que ya está acabando, es un proyecto europeo de una call mucho más grande, en el que nos han financiado una subcall, con esa creación de un entorno habitual, y ahora estamos participando en uno nuevo que ya se dedica más al mantenimiento preventivo. En este caso también sería un poco para entrenar a operarios, no solo para entrenar a estudiantes de FP. Entonces, ese es un poquito en nuestro background y cómo hemos aterrizado en este mundo. Hace ya 10 años que empezamos más o menos con la generación sintética, y este proyecto está en marcha ahora mismo y está aplicada la segunda parte. Entonces ahora David os enseña un poquito el detalle de los proyectos. Muchas gracias, José. ¿Se escucha bien? Vale. Bueno, pues sí, o sea, justo como decía, voy a explicar un poco más en detalle y a mostrar visualmente pues, cada uno de estos proyectos que José comentaba. Este fue el primer proyecto en el que nos metimos un poco en el mundo de la realidad virtual y la generación sintética de datos. Precisamente aquí, de este proyecto hace 6-7 años, aún no existía la IA como la conocemos ahora, y todas estas escenas virtuales tan realistas nos tocó hacerlas a mano, creando todos los assets. Y era muy interesante porque lo que precisamente nos permite es crear datos sintéticos mucho más ricos que los datos que podríamos grabar en la vida real. Cuando grabamos, por ejemplo, si queremos grabar vídeos sobre interacciones de objetos humanos, podemos grabar el vídeo pues, en RGB, ¿no? Pero gracias a hacerlo de forma sintética, se pueden generar otro tipo de modalidades. Por ejemplo, aquí podéis ver como un mapa, ¿no? Un mapa de profundidad pues, de la escena, o un mapa con las máscaras de segmentación. O sea, nos permite generar datos más ricos de los que podríamos grabar en la vida real. Después, cambiando un poco de línea, como comentaba ya José, tenemos proyectos orientados a
asistencia y detección de demencia en personas mayores. En este caso, pues desarrollamos una aplicación de realidad aumentada, HoloYolo, que lo que nos permite es, aprovechando los datos de streaming de las HoloLens, que nos da a tiempo real, utilizamos un modelo muy simple de realidad de inteligencia artificial para procesar la escena en la que se encontraba el usuario, detectar así los objetos que tiene alrededor, más relevantes, y las acciones que puede hacer. ¿Qué nos permite esto? Como podemos ver en la figura, nos permite sobreponer al mundo real, gracias a las gafas, pues las predicciones que hace el modelo. En este caso, pues los objetos que hay, por ejemplo, la puerta, y las acciones, pues se puede abrir y cerrar. Esto parece muy simple, pero de cada personas mayores que pues empiezan a tener problemas cognitivos, les ayuda aún a mantener, en cierto modo, pues a seguir recordando cuáles son las acciones del día a día, o, por ejemplo, si está haciéndose un café, cuál es el siguiente paso para hacerse café. Que no lo haga antes de calentar la cafetera o al revés, por ejemplo. En la misma línea, creamos la aplicación HoloDentec, esta ya más orientada a detectar la demencia o a frenarla en cierto modo. Lo que hicimos aquí es una aplicación de realidad mixta, en la cual, gracias a que las HoloLens nos permiten seguir viendo el mundo real en el que nos encontramos, debido a su transparencia en las gafas, creamos una especie de mundo virtual, una serie de objetos, como podéis ver en las imágenes, y lo fusionábamos con el mundo real, de forma que esto nos permite pues, crear una serie de tareas a modo de juego que, en cierto modo, sean similares a las que una persona pues, debe hacer en su día a día y pues, no queramos olvidar. Cosas tan simples como hacer la compra, entender la relación que tienen los objetos o poner la mesa. De esta forma, lo que hacíamos es ponerle a personas mayores esta aplicación para que ellos, de una forma, mediante un juego, puedan seguir entrenando esta destreza pues, de interactuar con objetos o pues, interpretar, ¿no?, la semántica o la información de cada uno de los objetos. Ahora ya pasando al último proyecto, el proyecto europeo que comentaba José. Este es bastante diferente en cuanto a temática. El proyecto KidRap está orientado al entrenamiento de sistemas o plataformas de robótica para estudiantes de formación profesional. Es muy interesante porque este desarrollo se ha hecho multiplataforma. Los estudiantes pueden probarlo tanto en un entorno inmersivo en realidad virtual como con sus propios portátiles a modo de juego. Otra de las características clave que tiene es que también se puede utilizar con hand tracking. Pueden prescindir de los típicos controladores de las gafas de realidad virtual y utilizar sus propias manos pues, para interactuar con el entorno. Además, es multiusuario. Esto era un requisito bastante importante debido a que queremos que, por ejemplo, los profesores puedan también entrar y estar a tiempo real con ellos para supervisar la tarea. Y bueno, aquí vemos un poco, sin entrar en detalles técnicos, los componentes principales que tiene nuestro gemelo digital de esta cadena de montaje robótica. Pues muy importante, la tablet de programación. Hemos diseñado como una tablet intentando de alguna forma que sea similar a la programación que se hacen con robots reales. En este caso hemos simplificado un pelín la programación haciéndola que sea como modular. De forma que los estudiantes pues, tienen una serie de módulos que ejecutan pues, diferentes acciones del robot y tienen que programar la lógica para que la cadena de montaje pues, funcione como se pretende. Por otro lado, pues, hay diferentes componentes. Los principales, por supuesto, son los brazos robóticos. Tenemos simulación de tanto brazos robóticos colaborativos como los UR, como brazos robóticos más industriales que tienen pues, más peligro debido a que la persona no puede estar alrededor del robot mientras trabaja, como el robot ABB. Respecto a la simulación colaborativa, una de las cosas importantes, como ya comentaba antes, debido a que está orientado al sector de la educación, es que pudieran participar varias personas. Esto es muy interesante porque el hecho de que pueda haber, por ejemplo, un profesor junto con 2 o 3 estudiantes favorece en cierto modo también las soft skills. No solo que los estudiantes sean capaces de realizar la tarea y de aprender cómo programar robots, sino que además pues, tengan que colaborar entre ellos, tengan que saber comunicarse y saber resolver el problema juntos. Para acabar voy a poner una pequeña demo, simplemente para que os hagáis una idea de cómo es el entorno.
Así de esta forma se entiende que empieza a crearlo desde cero. Vale. Aquí podéis ver la tabla que comentaba. Los estudiantes de esta forma pueden ir creando diferentes nodos, definiendo así la lógica del sistema. Pues si el robot primero agarra un objeto, después otro robot aparece con una atornilladora y atornilla las piezas. Finalmente la pieza se introduce en una caja, la caja pasa por una cinta transportadora, etcétera. Pues toda la sucesión de las tareas pues, que tiene que programarse en un entorno como este. Además, pues como podéis ver, hay diferentes pantallas que simulan los datos que nos encontraríamos en un entorno real. Una pantalla donde se pueden mostrar todos los logs de las acciones que han ido ejecutando los diferentes robots. Unas pantallas también simulando las cámaras que habrían, porque en estas cadenas de montaje está prohibido el paso de seres humanos. O sea, está el paso obviamente prohibido porque hay robots peligrosos y no se puede acceder. De forma que también los estudiantes tienen que aprender a comportarse o trabajar en un entorno así. Aquí podemos ver a través de la barrera pues, cómo los robots estarían trabajando. También es importante comentar que estos robots son los mismos que tiene el instituto en el que se va a hacer el piloto, de forma que los estudiantes primero tienen que hacer las pruebas en este simulador y después podrán llevar a cabo la misma experiencia, pero con robots reales. Y aquí vemos, pues, como comentaba, por ejemplo, una pantalla en la que nos muestra el estatus de cada uno de los componentes. Salga de la zona de la cinta transportadora. Vale. Y ya para acabar, pues simplemente comentar que estamos ahora justo con la evaluación del piloto de este proyecto y que vamos a probarlo con un grupo que haga uso de la experiencia en realidad virtual y otro grupo de personas, de estudiantes en este caso, que lo haga en PC, para poder contrastar y evaluar cuánto les ayuda a entender o a entrenar con este tipo de sistemas el hecho de hacerlo en un entorno más inmersivo y en realidad virtual. Y de ello pues sacaremos conclusiones y veremos cómo de bien lo hacen después al hacer este tipo de tareas en un robot y en un entorno real. Y bueno, esto ha sido todo lo que os queríamos presentar hoy. Muchas gracias. Muy bien, os habéis pasado 5 minutos, pero bien. He dicho que no se iba a cortar. Muchas gracias. Si queréis, pasamos al siguiente ponente, Sergio, si quieres, y luego ya os hago subir otra vez. Bueno, yo quería empezar dando las gracias a Aurelio y a todo el equipo aquí porque ya llevamos aquí 3 días. El viernes por la tarde y aquí sigo. Y bueno, ha estado todo muy bien, ha sido súper interesante. Los días anteriores una cosa, hoy otra cosa. Muy bien cubierto todo, quiero decir. Pero bien, yo voy a centrar la presentación en un tema del XR que lo centro en esto, estábamos trabajándolo bastante y tampoco es muy central ahora mismo en el mundo de empresa. Entonces, creo que es un buen ejemplo de lo que nos viene, ¿no? Yo soy doctor ingeniero de teleco y soy el líder de la línea de tecnologías interactivas multimedia o línea de tecnologías interactivas media. Lo primero, quería comentaros qué es Beacontech porque seguramente muchos no nos conocéis y nosotros somos un centro de investigación aplicada. Somos una fundación y bueno, realmente nuestro rol es ayudar al tejido empresarial, principalmente del País Vasco, pero de cualquier sitio, a coger tecnologías básicas y llevarlas a un entorno más aplicado. Y eso tiene mucho que ver con lo que voy a contar en mi charla. Nos especializamos tecnológicamente en inteligencia artificial, en visual computing y en interacción. Ahora mismo somos unas 270 personas, pero posiblemente ya está desactualizado porque estamos creciendo a un ritmo bastante rápido. No sé hasta cuándo, pero por ahora yo creo que ya somos cerca de 300. Tenemos un componente importante de doctores y, bueno, hay cierta internacionalización en el equipo también. Yo mismo llevo solamente 4 años y medio ahí y vengo pues, de IBM Research en Irlanda y anteriormente de un centro de investigación en Holanda. Mi departamento es Digital Media Communications y si resumo la misión de lo que hacemos hacemos la tecnología para las experiencias inmersivas, interactivas e inteligentes del futuro, intentando construir
no solo la tecnología para estas experiencias, en este caso sería el XR, ¿no?, en el foro en el que estamos, sino también toda la parte de redes e infraestructuras que hay por debajo y intentando utilizar también métodos centrados en las personas, ¿no?, human-centric. Tenemos dos líneas tecnológicas, una de Media Communications que hace esa parte más, bueno, como soy teleco, la parte de abajo de las capas, ¿no?, más la parte de red, más la parte de streaming, cosas de este estilo, y yo lidero la parte de arriba, donde hacemos más el tema experiencial. Bueno, después de la presentación obligatoria, que ahora ya nos conocéis todos, me meto en el meollo de lo que os quiero presentar. Las comunicaciones holográficas, como nosotros las vemos, están basadas en una tecnología que se llama el vídeo volumétrico. Esto es un vídeo capturado ahí en el laboratorio, ese es mi compañero Íñigo, grabado con un iPhone. Esta tecnología lo que aporta sobre el vídeo en dos dimensiones es una dimensión adicional de profundidad, pero además podemos juntar varias cámaras para construir vídeos con volúmenes, escenas completas o hologramas. Esto no es algo nuevo. Aquí voy a pagar tributo en este sitio es donde yo trabajaba, y los que habéis estado aquí en los días anteriores, pues la segunda persona, empezando por la izquierda, pues es Pablo César, que estuvo los 2 días anteriores con nosotros aquí y que llevan, yo creo que, bueno, pues hace 11 años me mudé yo allí y estaba acabando una tesis en estos temas, ¿no?, de vídeo volumétrico. Entonces, para mí es un buen ejemplo de cómo una tecnología básica que lleva mucho tiempo desarrollándose en universidades, centros de investigación más básicos, ahora con la tecnología existente nosotros podemos coger esos principios básicos que han investigado y sacarlos del laboratorio. Entonces, nosotros hace un par de años, bueno, ya quizás 3, empezamos a trabajar con esto y generamos nuestra propia infraestructura, y la hicimos de una manera muy particular, ¿no?, intentando lo que siempre intentamos, que es que cuando se lo transferimos a empresas funcione. Lo primero que hicimos fue tener un proyecto interno en el que desarrollamos este demostrador, porque teníamos esa idea de que con la tecnología XR que tenemos actualmente, una cosa que puede ser muy interesante para la industria, por ejemplo, es tener un objeto, en este caso es una maqueta que está escaneada de una maqueta que podéis ver al fondo en la imagen, ¿no? Está aquí, esa maqueta que está como por aquí a la izquierda de la imagen, está escaneada con un móvil, está llevada a un entorno virtual, y ahí tenéis a mi compañera Ana, que es un holograma. Entonces, la persona que está en este lado, que en este caso no era yo, era otro compañero, está grabando con sus gafas lo que ve, y ve un holograma de otra persona y un objeto 3D. Entonces, nos parecía un entorno muy interesante para pasar de videoconferencias donde compartimos pantallas y aplicaciones a holoconferencia donde podemos compartir objetos 3D. Este vídeo ya tiene un par de años y ahora estamos trabajando mucho más con temas de escaneo con Gaussian splatting, escaneo rápido y demás. Bueno, la verdad es que hay bastante interés por parte de la industria en llevar esto a cabo. De nuestro laboratorio pasamos a entornos como este. Esto es un... Uy, perdón, se ha pasado. Esto es un taller en Gijón donde fabrican armarios eléctricos. Los armarios eléctricos son una pieza que se hace de manera muy personalizada para cada obra. Y un proceso muy costoso de esto, quizás voy a bajar el volumen. Vale. Una parte muy costosa de esto es que cada armario tiene que pasar unas pruebas individuales y que normalmente los clientes viajan, y como tienen muchos clientes internacionales, esto es un coste grande. Entonces, tenemos un proyecto con ellos que consiste en crear un entorno inmersivo donde los clientes principalmente puedan ver esa prueba en un espacio inmersivo donde tienen este vídeo volumétrico creado en tiempo real, y donde podrían, además de esta parte inmersiva, tener otros datos sobre cómo están yendo las pruebas, una bodycam de vídeo que tenga la persona que está en el taller, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se trata de tener esta idea de telepresencia del cliente en remoto, aunque solamente sea en una dirección. Tenemos otros casos de uso en los que estamos trabajando, por ejemplo, también como caso de uso de ejemplo, en conciertos
donde el músico o los músicos también puedan estar hechos con vídeo volumétrico y yo pueda ver ese concierto, pues no sé, con Jesús, con Pablo, con la gente que conozca, siendo también un avatar volumétrico, que nos parece, bueno, un paso quizás adelante sobre los avatares más 3D estándar mallados, que aunque puedan tener muy calidad, no son iguales que tener un holograma de la otra persona. En estos proyectos, una parte importante, como os podéis imaginar, los que venís de Teleco también, es que tenemos que trabajar toda la parte de la infraestructura de red, no solo en la capacidad que nos hace falta, sino que ahora estos tipos de servicios nos exigen no solo anchos de banda, sino mucha capacidad de procesamiento. Por ejemplo, si queremos procesar contenido con modelos de inteligencia artificial, etcétera. Y con esto paso al último ejemplo, que es quizás el último proyecto que hemos hecho, que es un proyecto estrella, por lo menos para nosotros, por lo divertido que ha sido y yo creo por los resultados que va a tener. Y dejo que os lo introduzca aquí nuestro amigo Matías, si es que funciona el vídeo. Ahora. El restaurante Mugaritz en Guipúzcoa ha sido el escenario de un proyecto pionero que desafía las leyes de la física. ¿Se puede comer con otra persona estando en distintos lugares? Realidad virtual y gastronomía comparten plato con uno y en uno de los mejores restaurantes del mundo. Sasa y Mikel se enfrentan a su primera cita virtual. Hola, ¿qué tal? A kilómetros de distancia comparten mesas, sabores e inquietudes. Te dejo elegir a ti porque ahora vas a verlo. Tartar de ostras, sesos de ternera con bechamel y chuletillas de cordero. Comen ajenos a la realidad. Están solos en la mesa. Tiene que ser impresionante. Vamos de esta idea de comer con alguien delante de una pantalla a comer con alguien que está realmente en la mesa porque tú le ves en la mesa. Son hologramas, pero el cerebro se adapta rápido y la compañía parece real. Realmente he sentido al quitarme las gafas que he perdido a una persona que sí que tenía enfrente. Estás poniendo toda tu imaginación para normalizar lo digital y de repente aparece una bola de hielo, la tocas y es como ¡boom!, ¿no? Es como un encuentro súper contundente entre dos realidades. Somos seres sociales y la tecnología puede jugar a favor. Algo se tiene que hacer para intentar que las personas no se sientan solas. Tiene una incidencia directa no solo en cómo nos alimentamos, sino incluso en nuestra propia salud mental. La telepresencia ya está aquí. Gracias. Y su laboratorio de pruebas ha sido uno de los mejores restaurantes del mundo. Bueno, este proyecto, si no conocéis Mugaritz, Mugaritz es un 2 estrellas Michelin que está muy cerquita nuestro, pero que sobre todo es un lugar de mucha creatividad, ¿no? Es un sitio que ha estado creo que 14 años seguidos en el top 10 de restaurantes mejores del mundo, que es algo que nadie ha hecho. Y bueno, tenemos buena relación con ellos y hemos hecho esto dentro del contexto de un Open Call, de un proyecto europeo, y ha sido muy interesante porque la noticia de Antena 3 cuenta la superficie, pero el proyecto ha ido mucho más allá, ¿no? Lo que hemos hecho con ellos es desarrollar toda una experiencia de cómo compartir la mesa con otra persona realmente, ¿no? En la pandemia, la pandemia estaba en Irlanda, y muchos, bueno, aquí estabais realmente confinados, no tenéis por qué estar tan lejos, pero tenemos la costumbre a veces de comer con nuestras familias o con nuestros amigos con la pantalla por delante. Y, bueno, sinceramente deja bastante que desear. La idea de que con un holograma puedas compartir una mesa y tener a la otra persona delante en la misma mesa que tú estás, poder ver la comida que está comiendo, traerte ciertos objetos en la distancia y tenerlo espacialmente bien situado, nos parecía muy interesante. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar una experiencia culinaria, bueno, ellos han desarrollado la experiencia gastronómica alrededor de eso y nosotros hemos llevado la tecnología y hemos hecho todo el proceso para poder llevar ahí a 30 personas, 15 pares de personas, hacer toda esta experiencia de media hora, poder entrevistarlas y tener una percepción muy buena de cuál es la visión de esto, ¿no? Y además hemos llevado a un conjunto muy diverso y sobre todo gente no en el mundo de la tecnología para que nos diera una visión muy distinta. Para que os hagáis una idea, esto es cómo funcionaba el sistema, ¿no? Tú estabas sentado en la mesa, teníamos en cada mesa 2 cámaras que cogen color y profundidad, con eso fusionábamos
al otro comensal. Aquí estáis viendo también a Luis, al camarero que está en holograma, y lo que estáis viendo a la derecha pues son las gafas de la persona que está en esta mesa de aquí. Los resultados estamos todavía analizando, tenemos un montón de datos, intentaremos publicarlo. De momento hemos publicado un buen artículo sobre cómo se ha diseñado todo esto y son muy interesantes y muy en relación con lo que nos contaban Lorena y Vicky de Inmersiva esta mañana sobre la aceptación de tecnología o lo que se ha hablado de, obviamente a nadie le gustan las gafas, pero la gente es muy capaz de visualizar que en 3-4 años usaremos unas gafas normales y que realmente cambia todo esto. Como anécdota me gusta contar que en un momento de la experiencia les damos un librito con un código QR que tienen que escanear con su móvil y que hace que sucedan cosas. Una persona se había olvidado el móvil y la otra persona dijo, toma, yo te dejo el mío. Y se lo pasó por la mesa al holograma, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía esa sensación de me quito las gafas y de repente me falta alguien delante. Bueno, son cosas experienciales que hasta que no se hacen estos experimentos no se ven claras. Y bueno, todo esto es solo el principio y ahora mismo, por ejemplo, tenemos un proyecto europeo donde estamos construyendo este tipo de experiencias también para entornos de industrias creativas y culturales, muy enfocado en música. Aquí tenemos dos herramientas distintas, una no es tan inmersiva y una sí es inmersiva, y los pilotos donde haremos experiencias inmersivas serán con el Teatro del Liceu en Barcelona y con un festival de jazz en la Toscana, en Pisa. Entonces, bueno, el proyecto se llama Amplify, si queréis seguirlo, es un proyecto que coordinamos nosotros desde Vicontech y estamos más o menos en el mes 6, nos quedan otros 2 años y medio para investigar. Y esto es todo y bueno, luego hablamos más. Muchas gracias. Jesús, te toca. Bueno, pues nada, perdonad mi voz, que tengo un problemilla con la garganta y no puedo hablar del todo lo bien que me gustaría. Se ve bien así la presentación, ¿no? Pues nada, yo soy Jesús García, de Experiencia Virtual. Por dar una pequeña introducción, somos una de las empresas, pues os diría, más longevas en lo que tiene que ver con la realidad virtual pura, ¿no? Nació nuestra empresa con el visor de Oculus, el DK1, el Developer Kit 1, hace ya, pues fue en 2014, ya vamos a hacer 12 años. Y bueno, pues hemos, por suerte, sido actores principales de la tecnología desde el minuto cero, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de entender la tecnología cuando nadie la quería entender y de trasladarnos 12 años más tarde y ver toda la evolución que hemos tenido, ¿no? Por dar unos inputs de experiencia, nuestra empresa pues nació un poco de suerte, porque enseñamos las gafas a un cliente que no sabíamos casi ni que iba a ser un potencial cliente y bueno, era una empresa de bebidas espirituosas. Y bueno, justo era el dueño y dijo que quería llevar eso pues a las fiestas por la noche. En vez de dar camisetas, pues dar experiencias de realidad virtual. Y ese primer, vamos a llamarlo Business Angel, aunque no lo fue, pero fue el primero que confió en nosotros, pues nos llevó a ser la empresa que más equipos tuvo en España de algo que no era accesible, no se podía comprar y no podías encontrar. Estuvimos 2 años pues, haciendo muchos eventos, enseñando la tecnología por muchos lados y entonces en esos 2 años ya se empezaron a crear las primeras empresas de realidad virtual puras y claro, tenían su kit de desarrollo como Gollum con el anillo y eso no salía de su casa para ningún lado. Nosotros lo que hacíamos era pues, poner esos equipos, esos ordenadores para que las experiencias que estaban desarrollando cada pequeño estudio en sus casas, pues que eso llegase al público. ¿Qué pasó? Que claro, pusimos gafas a mucha gente, fuimos a muchas de esas experiencias y aprendimos mucho, ¿no? de nuestros compañeros de España, porque algunos hacían las cosas muy bien, creaban menús o interacciones o gamificaciones que no habíamos visto antes y una creatividad excelente, y después veías otros softwares pues que eran más chusqueros. Entonces aprendimos mucho y montamos un equipo propio de desarrollo en el 16 y bueno, pues hemos ido evolucionando durante estos años hasta que bueno, ahí falta el 2020 pandemia, que ya sabéis
todo lo que pasó, que las gafas prácticamente era como si te pusiesen una pistola en la cabeza, nadie quería ese contacto directo y nuestra empresa sufrió mucho en ese 2020 porque, claro, una parte de nuestro negocio pues es el llevar la tecnología a las personas, que es una parte importante. Y ya después pues volvimos al metaverso, como ya todos habéis visto y sufrido, un hype terrible, una inmersión de toda la industria en el metaverso y todo el mundo se quería aupar a ese negocio y bueno, pues igual que subió, pues bajó, ¿no? Valía todo y bueno, pues para nosotros que hemos sido pues actores humildes desde el inicio, pues vimos que eso, pues que con la misma fuerza que todo el mundo lo cogía, pues iban a bajar. Y bueno, pues desgraciadamente nuestra tecnología, como ya sabéis, es muy cíclica, ¿no? Si hay un golpe de noticia, pues sube el interés y los clientes, pues en mi caso, que soy empresa privada, pues despierta interés y compra más proyectos, y cuando pues las noticias van desapareciendo, pues se enfrían las cosas y bueno, pues cuesta más. 2024 ha sido la última noticia que hemos tenido con la aparición del visor de Apple, que todos habréis escuchado, no sé si probado, pero bueno, creo que es un punto de inflexión muy fuerte en todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología, ¿no? Bueno, hemos hecho formación a más de no sé si está actualizado, pero más de 300.000 personas seguro, más de 350 proyectos y más de 1.500 eventos. Para nosotros, en el punto actual en el que nos encontramos, hay tres patas que para nosotros son fundamentales, ¿no? Por un lado está la tecnología de realidad mixta, digamos, la virtual, aumentada, el Apple, el Quest, me da igual el dispositivo. Ha irrumpido muy fuerte la IA para nuestro beneficio, porque ahora, y para el de los clientes también, me pongo en esa parte, ese rol de empresa, porque al final vamos a poder hacer más con menos. Hay partes que sí que es cierto que picar código, que después hay que revisar, pero que vamos a ir más rápidos y el cliente va a poder pagar menos por esos desarrollos y que vamos a poder amplificar nuestra creatividad y hacer mockups mucho más complejos y mucho más rápidos, ¿no? Y después para nosotros también tenemos el eje de cómo fundamos la empresa. Es muy importante las personas, ¿no? Porque hay muchas veces que se desarrollan proyectos que lo prueban pues las personas de la oficina y ya, y entonces pues no sabes realmente si lo que estás haciendo a miles de personas pues cómo le va a impactar, ¿no? Las interacciones y la usabilidad. Y bueno, pues para nosotros esa pata es súper importante y la tenemos muy interiorizada y conocemos mucho el user experience de las personas, debido a que hemos testado, pues, os diría que somos la empresa de Europa que seguramente haya hecho más eventos de realidad virtual. Bueno, muchos clientes muy bonitos. Y entonces, ¿a qué nos dedicamos nosotros? Desarrollamos contenido, realidad aumentada, mixta, virtual, vamos a llamarlo metaespacios, por no llamarlo metaversos, que está la palabra ya muy viciada. Todo eso lo unimos con la parte de experiencias inmersivas en puntos de venta o en cliente, y después hacemos consultoría y formación a gran compañía. ¿Por qué? Porque en 2025, que estamos ya, seguimos encontrándonos gente que no ha probado la tecnología, que no ha visto las gafas, que no entiende para qué se pueden utilizar, y muchas corporaciones pues hablan diferentes lenguajes en función de la capa del negocio en el que estén hablando, ¿no? Si el director general tiene un conocimiento y el becario otro, posiblemente a lo mejor de realidad virtual sabe más el becario que el director general. Entonces lo que hacemos es armonizar todas esas capas, ¿no? Nos metemos en las empresas, organizamos sesiones y barremos de arriba abajo, y todo el mundo tiene un discurso muy estándar, tanto en realidad mixta como en inteligencia artificial. Una capa muy genérica, muy de conocimiento y de estándar, ¿no? Bueno, las tecnologías ya las conocéis, pero bueno, esta slide sí que me gusta mucho porque representa mi punto de vista, ¿no? Como experiencia, ¿no? El pasado es la Oculus, la DK1, le faltan un montón de cables por ahí y un ordenador al que iba conectado y era infumable, pero a todos los que lo probamos nos enamoró. Píxeles así de gordos, pero daba igual, era algo que nuestro cerebro acaba de descubrir y que
era impresionante y que no iba a parar. El punto en el que estamos ahora, que ya para mí no tiene retorno, es este, ¿no? No sé si habéis tenido la posibilidad de ver las Vision Pro en directo, pero bueno, es un dispositivo tal que así, que seguramente lo hayáis visto. Tiene un problema, que tienes que enchufar una batería, o sea, volvemos a tener un cable por ahí colgando, pero ya hay una barrera infranqueable, que es que la calidad que hemos conseguido, que siempre pensamos, no, en 4 o 5 años la tendremos, no, ya esa calidad la tenemos. ¿Cuál es la gran barrera? Pues bueno, lo de siempre, el precio. Ahora lo comentamos en la siguiente slide. Y el futuro, para mi gusto, y por muchas vueltas que le demos siempre, y esto es un poco pues tirar piedras un poco contra el sector, pero creo que hay que comentarlo, es que hasta que no tengamos unas gafas como las Ray-Ban Stories con la tecnología de la Vision Pro, esto no va a explosionar como está explosionando la IA, ¿no? Esto no va a ocurrir. Vamos a hacer muchas pruebas de concepto, vamos a mejorar tecnológicamente cosas y vamos a hacer grandes desarrollos, pero no va a explotar ni va a escalar de la manera que todos llevamos intentando empujar el sector como lo pretendemos, ¿no? La Aria Gen 2, que es un sistema en el que está trabajando Meta, pues bueno, pues se va a poder acercar un poco, pero ya veremos, ¿no? Hubo ya el intento con la HoloLens, que bajo mi criterio, pues bueno, tampoco fue, pues eran visores muy caros, tediosos, bueno, en fin, hasta que no tengamos algo fácil y sencillo, pues no va a funcionar. Y para mí estos 6 puntos son los claves para... Esto ya es como el ideal, ¿no? Que se mantenga en esa gafa pequeña, esa calidad visual que tenemos con la Vision Pro, que tenemos una pantalla mejor que la que tenemos en nuestras casas, en 2 centímetros, la ergonomía, el tamaño, el ecosistema, ¿no? Que muchas veces tu cliente hace una cosa, pero es que tu vecino al lado está desarrollando exactamente lo mismo con algún pequeño matiz y se está gastando el dinero. Entonces, esa estandarización, ese ecosistema que no se está creando ni en España ni en el mundo, al final es algo que no se está haciendo, pues es algo yo creo que a mejorar, ¿no? Un repositorio global de cosas que se han hecho, pues eso no sé, como que cada uno se queda su software, se lo guarda y no lo comparte. La facilidad de uso, ¿no? Y siempre estamos con los mandos que no podemos interactuar bien, que hay que enseñar a la gente si el botón, que si me salgo, que si toco, que siempre hay problemáticas ahí, y entonces pues en este caso la Vision Pro pues ha mejorado mucho la interacción, la usabilidad, los clics, es increíble. Otro problema que nos vamos a encontrar es la batería. Hasta que no tengamos baterías que aguanten 8 horas, 10, como las del móvil, pues igual, te las pones, te las tienes que poner a cargar, si no llevas con el cable, y después el precio. Entonces, estamos mucho mejor que como estuvimos, pero todavía le falta a la tecnología. Así que bueno, iremos dando pasitos pequeños, pero firmes y bueno, cuando todo esto se dé, os acordaréis de mí, que mira, este tenía la clave. Respecto a las industrias en las que nosotros trabajamos, son todas. Desgraciadamente no hemos encontrado todavía un nicho en el que decir vamos a poner todos los huevos aquí y vamos a reventarlo. Eso no nos ha ocurrido, pero sí que hemos hecho muchos proyectos de muchos de los sectores que veis ahí, ¿no? De industria, de cultura, educación, marketing, turismo, fintech, hemos hecho con grandes clientes y tal. Y he traído unos cuantos pues de industria, he traído tres ejemplos que hemos hecho y que bueno, que seguramente pues dan muchas pinceladas sobre lo que la industria está haciendo y hacia dónde nos vamos, ¿no? Los beneficios de simular entornos en realidad mixta ya los conocéis, que es evitas los peligros reales y los tienes en virtual, y si te quemas, pues te quemas en virtual, no hace falta quemarse en la vida real. Mejoras el aprendizaje, lo que decía el compañero, ¿no? Nosotros hemos hecho experiencias con cascos neuronales, haciendo formaciones tradicionales y formaciones con realidad virtual, y los porcentajes que salían de atención, de retención eran impresionantes, ¿no? Puedes tener la capacidad de recibir una evaluación y una mejora en tiempo real, que eso, pues una formación tradicional, pues es muy complejo, ¿no? Podemos acceder en cualquier momento, podemos motivar a la gente a que, ¿no? Las típicas formaciones de industria, que son un peñazo y que te ponen ahí a perder el tiempo, pues lo que conseguimos aquí es que la gente se motive y pueda
pueda disfrutar más de hacer una experiencia divertida y bueno, pues la gamificación que comentábamos. En la industria, bajo nuestro criterio, hay 8 grandes áreas que abordar, que una es la formación, obviamente, otras son los riesgos laborales, la asistencia remota al mantenimiento, que se pidió mucho en pandemia para, oye, pues si tengo una máquina que es italiana y no tiene que venir el italiano y puede ver lo que estoy haciendo, pues bueno, pues ya lo sabéis. La parte de control de calidad, nos pidió un cliente de automoción un proyecto que ellos tenían una pieza patrón y entonces pues, tenían no sé cuántas fábricas en el mundo y querían que esa pieza patrón la utilizasen todos. Pues ese control de calidad sería muy complejo de hacer si no fuese con esta tecnología. Gemelo digital, que han contado antes los compañeros con el BIM y demás. Prototipado, guiado de procesos y reuniones virtuales, ¿no? Un poco lo que estaba comentando antes Sergio, pues que esas reuniones virtuales pues, han venido para quedarse, ¿no? Este visor ya tiene el escaneado de las caras, que es una auténtica barbaridad, y que cuando te las pones pues ves a tus compañeros como si estuviesen ahí perfectamente. Y es como que han llegado a tu casa a tomar un café. Casos de uso de nuestra parte, pues os voy a poner 3. Uno que hicimos con Naturgy. A ver cómo bajo yo el volumen de esto. Vale. Bueno, aquí lo que hacíamos, por un lado, es hacer una pequeña formación a los usuarios, digitalizar su entorno con 5 o 6 casuísticas. Y entonces, pues lo típico, ¿no? Tienes que coger el móvil, tienes que señalar los riesgos que te vas a ir encontrando, ponerte las escafandras, los cascos, bueno, todo lo que ya conocéis, y después simular pues, el proceso que tiene que hacer para no caerse, no electrocutarse y cambiar unos fusibles, en este caso, que eran de media tensión, ¿no? Bueno. Este proyecto, sobre todo a nivel, ya tiene años, pero la complejidad es entender el proceso del cliente, que no tienes ni idea de líneas de alta tensión y tienes que estudiártelo. Y después, pues que esto se hizo con Unreal Engine, pues que la calidad y la facilidad del uso de una pértiga que era con 2 mandos, que no era sencillo, pues conseguimos hacer un trabajo muy bueno y que bueno, pues fue muy reconocido por la empresa, ¿vale? No os lo voy a poner entero, que si no os aburrís. Este es un proyecto que hicimos junto con Meta y con Iveco, que este sí que quiero que lo escuchéis, porque está muy bien. Durante nuestro día a día hacemos una serie de observaciones de seguridad y vemos que había actos inseguros más recurrentes. Estos eran sobre todo el tema de los equipos de protección individual. Ahí nos dimos cuenta que nuestra formación no calaba igual a todo el mundo y que necesitábamos otro tipo de tecnología para hacérselo llegar. La forma como resolvimos esta necesidad fue creando una simulación de los puestos de trabajo donde el empleado podía simular una actividad dentro de la industria que era de alto riesgo y poder darse cuenta de los momentos exactamente que suponían un peligro. Creo que nos hemos machacado un dedo. Y esto, además de hacer que la interpretación y la asimilación de estos conocimientos fuese mucho más rápido, además reducía el riesgo. Primero empezamos en una zona piloto, una zona modelo, de ahí extendimos al resto de la fábrica. Los trabajadores que veíamos que eran menos proclives a utilizar los equipos de protección individual fueron los primeros que fueron pasando por ella hasta que pasaron todos los trabajadores con idénticos resultados, que fueron excepcionales. Con esta tecnología hemos aumentado el 100% el uso de los EPIs por parte de los operarios. Hemos reducido los tiempos de la formación en un 75%, mejorado la eficiencia de la formación a través de la neurociencia en un 93%, hemos aumentado la satisfacción de los trabajadores en un 84% y, sobre todo, los operarios, los trabajadores, se llevan la cultura de la seguridad a sus casas. Bueno, este es un caso, yo creo, muy potente porque aúna riesgos laborales con formación y con
un caso real, que es que la gente se hace daño en ese tipo de trabajos. Y si no utiliza los EPIs, pues el primero que tiene el problema es la empresa y el segundo es el empleado. Entonces, esto fue un caso muy potente y que creo que tuvo mucho sentido. Y por último, y ya cierro, este es un proyecto que hicimos con HoloLens, que lo que nos pidieron es, oye, los vehículos salen con muchos errores en algunos casos, pues que si la pintura tiene un defecto, que si el cristal tiene un problema o que está desalineada la calandra, ¿no? Pues nos pusieron la barrera de que, oye, el operario que va a hacer esas revisiones pues lo hace a papel y boli y es un proceso muy tedioso. Una tecnología como HoloLens, si tú le tienes que decir a una persona que tiene que estar haciendo clics todo el rato, no va a funcionar ni de broma, porque nos cuesta a nosotros, que somos los tecnólogos, como para que funcione con un operario de una fábrica que no tiene por qué saber esto. Entonces diseñamos un sistema que solamente era por voz y hablábamos con el sistema todo el rato y íbamos indicándole todo lo que... oye, haz una foto, este es el error, mételo al sistema. Entonces iba reconociendo todo con comandos de voz y creaba una super base de datos que después se compartió a nivel mundial. Entonces, bueno, proyectos aplicados a la industria, tangibles y que los clientes pues estuvieron, la verdad, que muy satisfechos con los trabajos. Dale. Y por mi parte, poco más. Muchas gracias por invitarnos y oye, un éxito el Congreso. Muchas gracias. Os invito a subir 10 minutos de diálogo y nos vamos todos a tomar un café, que nos hace falta a todos. Entonces, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta y si no, me lanzo yo. Bueno, no me voy a lanzar yo, Jesús. ¿Vale? Me ha resultado curioso tu presentación porque hay una slide que Perplexity casi era la pregunta que os iba a hacer. Muy parecida, ¿vale? Fijaros, yo os iba a pensar cuáles son los... O sea, habéis expuesto todos vuestras capacidades, vuestros productos, vuestras investigaciones, pero claro, habéis enseñado... Antes sí que David ha enseñado un poquito los retos en el tema de la robótica, ¿vale? Y yo quería decir, voy a leer los retos que dice Perplexity que tiene la realidad. Volatilidad del hardware, escasez de talento, integración con sistemas heredados, falta de estándares. ¿Qué opináis? Bueno, cualquiera. Cualquiera, ¿eh? O sea, yo lo he comentado, ¿no? Que al final el ecosistema es clave y que muchas veces, pues oye, en universidades o en centros de innovación se están haciendo esfuerzos enormes para democratizar la tecnología, pero que no estamos todavía en el punto de lo que yo he hecho te lo comparto y tú me compartes a mí lo tuyo y somos todos amigos. Eso, pues desgraciadamente, no está ocurriendo. Y después está la barrera de los visores. Los visores es la clave para que esta tecnología avance y no se quede muerta, porque está tardando mucho, ¿no? en llegar. Entonces, bueno, la IA ha llegado y en un año lo ha partido y la nuestra pues está poco a poco creciendo. Llegará, porque se está trabajando y Meta hasta que no consiga tener ese visor no va a parar. Pero, pues bueno, nos toca esperar, seguir haciendo y seguir entrenando, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Además, me estaba recordando el proyecto que presentaba el compañero de Bicontex. Mi primer doctorando estuvo, no sé si te suena, el Holoportation. Un primer proyecto que hicieron con las órdenes Sergio, fue mi primer doctorando. Pero fíjate, vosotros estáis todavía en cosas parecidas, entre comillas, y mientras que sea tan aparatoso el asunto, yo pienso que no va a acabar de llegar. Y sí que las gafas que presentaba el compañero esta mañana, eso ya sí que empieza a ser vestible, y cuando esas tecnologías funcionen bien y no te queme la cara, seguro que se generan muchísimas más aplicaciones. Sí, además de las gafas, yo creo que hay otro tema, y nosotros sí que estamos intentando trabajar en esa parte, que es, por ejemplo, que muchas de las cosas que ahora hacemos con Unity o con Unreal, con motores cerrados, tendrán que, yo estoy seguro que eso acabará en la web, que es lo que sucedió hace 20 años con las aplicaciones Flash Media interactivas, luego se estandarizó y pasó a la web. Entonces,
Habrá cosas muy específicas, pues habrá como en el mundo móvil, ¿no? Que tendrás apps, pero seguramente tendrás entornos web que serán abiertos y para cosas como hacer una holoconferencia, pues harás una holoconferencia en la web, o para hacer aplicaciones más sencillas que no sean mundos virtuales enteros, pues tendrás objetos ahí. Y eso va a facilitar mucho esto que tú dices, ¿no? Que sea algo más horizontal. Sí, sí. Y nosotros estamos con un player justo en el proyecto europeo este, es una de las compañías que tiene el proyecto europeo grande, que se llama Viro, supongo que sí. ¿no? Sí. Y claro, permite todo el tipo de experiencia, con gafas, con hand tracking, sin hand tracking. Viro, este de Virtual Web. Sí, Virtual Web son del País Vasco. Y ya una pregunta, o sea, me ha pedido Aurelio que sea un poco disruptivo, y lo voy a hacer, ¿qué cara, o sea, los que hacéis proyectos con industria, ¿vale? Y intentáis, ¿qué cara se le queda a la gente cuando le explicáis esto? ¿No os mira con cara de decir, esta gente está un poco loca? Normalmente el que te lo pide... No, el que te lo pide no, pero me refiero al revés, el que tú vas. Cuando tú abres puertas Sí. sin que te hayan llamado antes, hombre, pues el que no conoce la tecnología y la prueba por primera vez le explota el cerebro y lo que tú le estás explicando lo entiende radicalmente en un segundo. Si vas a una reunión sin gafas, es imposible que tú expliques a nadie las sensaciones de tener realidad virtual porque es que es imposible si no lo pruebas. Hemos hecho mil veces pruebas. Me acuerdo los primeros años que cuando íbamos a las reuniones íbamos con una caja de metal, con un ordenador de torre, porque no se podía ir de otra manera, con nuestro DK1 y con 20 kilos ahí encima, de puerta en puerta, ¿no? Que siempre decíamos que éramos como los testigos de Jehová de la realidad virtual. Pero era necesario para que la gente lo entendiese, si no era imposible. Entonces, la cara que se le queda a la gente pues es muy buena. La gente cuando lo prueba es genial, le cambia la vida. Si yo te enseño si para decirte lo que es una tablet te llevo una libreta y te dibujo cosas, no lo entiendes. La tecnología es muy experiencial. Los 2 días que llevamos aquí, desde Mel Slater a muchos otros han trabajado en ver cómo la sensación de presencia, de embodiment, de estar ahí dentro. Lo que habéis visto seguramente aquí de los hologramas que os he presentado, cuando se lo enseño a la gente dice, y además ni siquiera la calidad es muy buena. Te aseguro que gente que nunca había pensado ponerse unas gafas, se pone las gafas, ve eso y cambia mucho su percepción. Todo eso es por un lado. Pero sí que es cierto que yo tengo la experiencia en muchos proyectos donde también es importante dar alternativas. Y, por ejemplo, lo que habéis presentado vosotros de que pueda haber una alternativa de un sistema web y un sistema de gafas y que incluso pueda haber sistemas colaborativos que hagan las dos cosas, a mí me parece importante porque hay gente que no va a querer y, sobre todo en entornos laborales, creo que es necesario dar alternativas para ir más allá de la innovación, si no siempre nos vamos a quedar en el prototipo que se empuja pero no se implanta. Sí. No tienes medios directamente. Joaquín. Buenas. Tenía una pequeña pregunta para ti, Jesús, que bueno, tú llevas muchos años viendo, digamos, todo el progreso que tiene el hardware en este sentido, todas las gafas virtuales. ¿Tú crees que va a llegar a algún punto, no sé, bueno, la siguiente pregunta es cuándo puede llegar este punto en el que estas gafas virtuales a lo mejor maten a todos los dispositivos? Me refiero, yo voy a estar en casa y porque voy a tener que utilizar mi teléfono móvil o mi ordenador o la tele cuando simplemente puedo coger ese tipo de pantallas y moverlas de sitio a sitio. Sí, yo pienso que sí. O sea, yo pienso que no me gusta aventurar cifras porque siempre fallo, así que es ridículo. Pero sí, a lo mejor en 10 años. Pensemos dónde estábamos hace 10 años. 10 años es 2015, iPhone 3, pero si te vas al 2010 casi pues ni teníamos ni iPhones ni nada, ¿no? Y hemos pasado de ir con el Nokia a que tu vida se concentra en un cuadrado y estás todo el rato en un viaje. Antes disfrutabas de tu tiempo y de ver la ventana y ahora vas en el tren y solamente hay cabezas con móviles. Entonces estoy seguro 100% de que el futuro de un Apple va a pasar por ahí. Apple, cuando además te cuenta sobre este visor, te dice, es que aquí puedes trabajar con el ordenador, te puedes conectar con el teléfono y te puedes ver una película. Entonces
tienes todo tu ecosistema dentro de un visor que obviamente no es el definitivo porque es grande, es tedioso y es complejo, pero que a medida que pase el tiempo y los tamaños se minimicen, no vas a querer tener un móvil, no vas a querer llevar ningún otro dispositivo que sea una gafa slim que tú puedas apagar en un momento determinado y puedas ir caminando con ella, o me quiero meter en un mundo virtual o lo que sea. Entonces, yo estoy 100% seguro de que eso va a ocurrir. No sé cuándo, pero seguro. Gracias. Yo creo que va a ser más un periférico y que los móviles van a permanecer y que tendremos la visión espacial como un periférico de los móviles. Y bueno, será algo adicional porque no han desaparecido los ordenadores, ni la televisión, ni la radio. Lo que te refieres a periférico es que llevar el móvil será nuestra unidad central y, o sea, la computación será en el móvil. Sí. Y yo creo que habrá experiencias determinadas con computación espacial. Necesitamos mejores protocolos inalámbricos, necesitamos otras cosas, pero no, ya las X-Real, por ejemplo, son un periférico. Van bien. Yo creo que ese modelo tiene, porque no ha desaparecido el resto. O sea, yo sigo usando el portátil. Y luego hay otro componente que es la parte social. Pues las gafas son todavía más individualizantes que el teléfono. Y eso, pues hay gente en la comunidad del metaverso que también lo está mirando, ¿no? Es toda la parte vale, muy bien, social dentro de la plataforma, pero vamos a estar aquí en lugar de con nuestros móviles y portátiles, todos con gafas, entonces ya... No, o sea, yo creo que hay muchos componentes ahí. Claro, en voz ya está, o sea, ya lleva los auriculares y ya está Alexa, está así, en voz ya está. Entonces te darán las gafas, te mirarán el tracker, sabrán dónde están mirando. Lo que estamos de acuerdo es todo que el futuro pasa por realidad mixta, ¿no? Sí, algún tipo de computación espacial, yo creo que sí. Pero me refiero mixto, todo. O sea, que donde está el potencial de la herramienta no es virtual, no es estar cerrado en tu mundo sin ver nada y chocándote. Es el amplificar toda esta sala, ver gente que esté sentada por ahí virtualmente, que esté en su casa tranquilamente, o poner un cuadro allí o lo que sea. Entonces, sí, fíjate si entra. Nosotros tuvimos la experiencia en un proyecto con la aula de mayores, aula de salud aquí, eran 75, 80 años y están encantados con las ULEs. Porque veían la demo esta de hacer la compra y súper mayores y estaban encantados haciendo. En el momento en que se encierra sí que es verdad que le da un poco más de sensación de la pánico. gente frena. Incluso obviamente les marea más, etcétera. Pero mientras se mantengan en el mundo real, todo lo que sea sobre ponerles más contenido, ellos encantados. Claro. Yo creo que va a haber... Predecir es muy malo, pero creo que hemos empezado con virtual, va a haber un momento ahora de mixta porque la gente se ha dejado de manejar con las gafas, pero la realidad virtual ahora mismo tiene un problema que no es lo suficientemente realista, o sea, tiene que mejorar tecnológicamente y no somos capaces de crear simulaciones reales del mundo físico. Cuando eso empiece a mejorar, todo lo que has presentado tú tiene todo el sentido del mundo, hacerlo en un mundo virtual. Claro. Que tenga, lo que pasa, las dificultades que tenéis es que es muy difícil hacer, pues lo que has dicho, la pértiga. Es muy difícil simulando el mundo físico, pero eso volverá y yo creo que en un entorno industrial donde tú puedas tener una planta bien simulada, va a tener pero será, o sea, me refiero en el día a día de las personas. Cuando esto ya tengamos la gafa y sea la repanocha, en el día a día yo creo que el 80% de las experiencias serán mixtas, o iré a la tienda y de repente me saldrá caducidad, estarás ahí como loco de inputs y habrá ese 20% efectivamente virtual puro, que es que tengas que tener esa experiencia para sentir el efecto de lo que estés haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo me gustaría que soñarais, ¿vale? Y me dijerais, me gustaría que el año que viene, terminar la frase. Me toca el euromillón. Me toca el euromillón, vale. ¿Y con el millón qué harías? Uf. A nivel de tecnología, no a nivel de que te vas a pagar más.
No, a ver, para mí lo que más me gustaría es que hubiese un dispositivo como el que menciona, ¿no? Para eso sería la repanocha, pero no, de momento en un año no va a ocurrir. Bueno, pero si hubiese que pedir la carta a los Reyes Magos es gafa pequeña con calidad de Apple Vision Pro. Eso es mi carta. ¿Algo más? Además del dispositivo, ¿no echáis de menos nada más? ¿No queréis dinero para investigar ni nada? No sé, yo qué sé. Yo he dicho que soñáis y os habéis puesto en el dispositivo. Bueno, el dispositivo es suficiente, porque es más que el dinero. Si fuese de verdad, ya está. Sí. Asequible, claro. Sí. No, hombre, eso es importante. Yo creo que esa frase, o sea, no solo el dispositivo, yo creo que el tema asequible, porque cuando hizo la presentación al final el señor Mark del prototipo, él lo dijo directamente. Dice, oye, está bien, pero lo que tengo aquí, no sé cuántos miles de dólares dijo lo que tenía, no me acuerdo si eran 30 o 60.000 dólares, dijo que era la tecnología que tenía el tío encima. Dice, mientras esto no sea barate, esto no es viable, ¿no? Y por hacer un poco de reflexión, que la pregunta de Joaquín, no sé si habéis visto la alianza extraña entre el señor Altman y John Ive, ¿vale? No sé si habéis visto esa alianza que está viendo, donde los dos están soñando, nadie sabe qué es, ¿vale? Pero un dispositivo que parece que va a jubilar el móvil. Lo he visto, pero sin pantalla, ¿no? No, pero por eso digo, no sé qué están pensando ambos dos. Hay gente que sospecha que son unas gafas, ¿vale? Gente que sospecha... Decían que era como una especie de cuadradito que iba yo. Sí, bueno, el cuadradito, están haciendo diseños, tal, no se sabe muy bien qué están pensando ambos dos, ¿vale? Que ¿sabes? Lógicamente tiene que ver con modelos fundacionales, inteligencia artificial generativa... Pero sí que hay gente que sospechando que, o sea, al final están viendo a Meta desarrollando la gafa, pues igual tienen que hacer algo similar, ¿no? Para poder, no se sabe, pero sí que es verdad que todo en lo que es hardware estamos viendo que al final es una cosa que le están metiendo mucha pasta todas las empresas y al final, como ha pasado con la generativa, como lo ha pasado con la inteligencia artificial, cuando le han metido carros de dinero, al final ha salido y esto le están metiendo carros de dinero, por lo tanto al final saldrá. Sí, sí. Entonces yo tengo mi deseo, dentro de un año ojalá haya algo incipiente de esto en Europa. Porque, esa nos iríamos a la primera mesa de la regulación y ese tipo de cosas. Ya nos iríamos a otra parte, sí, bueno, sí, esa es otra cosa. Bueno, la Unión Europea sí que creo que sí está haciendo inversiones al final económicas, es una cosa de regulación, está haciendo, intentando, dentro de su estrategia y dentro de su tal. Está claro que no podemos llegar al nivel de inversión de otros países, ¿vale? En otros países son las compañías y en Europa parece que tiene que ser la Unión Europea siempre. Bueno. Si queréis lo discutimos con un café, que es la hora de café, ¿verdad, Aurelio? Y muchísimas gracias.